Ahí sí. Quisiera invitarles a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo eh, 14. Lucas 14. Vamos a leer del versículo 15 hasta el 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hasta aquí la lectura. Bueno, este pasaje contiene una parábola que se llama la parábola de la Gran Cena, que el Señor comentó, que el Señor dijo, y la ocasión que la dijo fue una ocasión en que él mismo estaba invitado a comer en una comida. Eh, entonces, eh, en esa ocasión, uno de los que estaba sentado a la mesa con el Señor hace esta observación que motiva su parábola. Uno de los convidados dice: eh, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces quisiera hablar tres cosas de esta parábola. La gran cena es una ilustración de la salvación. Esa es una ilustración de la salvación. La segunda cosa, hay una pregunta implícita aquí en esta parábola, y es: ¿quién es el que participa de la gran cena? Esa es la pregunta implícita. El comentario de uno de los convidados a la cena es, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y la pregunta es: ¿quién es el que come pan en el reino de Dios? Y entonces el Señor hace una respuesta acá, y su respuesta es la historia de la salvación. ¿Cómo ha sido la historia de la salvación? Entonces, el primer punto es que la salvación de Dios es como una gran cena. Eh, Esta es una metáfora. Pero no es solo una metáfora, es totalmente real. Lo que el reino de Dios en la tierra se inaugura con un tremendo banquete. Entonces, eh, fíjense que en el libro de Isaías, el capítulo 25, el profeta dice que en este monte, en el monte Sión, Dios va a hacer una gran cena. Dios es el anfitrión. Les voy a leer algunos versículos ahí, de Isaías 25. Eso fue, pasajes como este fue sin duda lo que motivó la observación del que estaba convidado a la cena. Dice: Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos. Es una cena universal, no solo a Israel, sino a todos los pueblos. Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, el día en que el Mesías inaugure su reino milenial, el Mesías en que el reino de Dios venga a la tierra, cuando la oración del Padre nuestro se cumpla: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Dios en medio de su pueblo. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará.
palabra de salvación. Este es Yahvé, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La salvación de Dios es descrita como un banquete, y el banquete habla de satisfacción de necesidad de comer, hambre, sed, pero en realidad es mucho más que el hambre y la sed física, es el hambre y sed de Dios, es el hambre y sed que caracteriza nuestros corazones. Hay un autor que dice, detrás de todo lo que deseamos hay algo, hay un deseo que ninguna cosa en este mundo puede satisfacer, puede responder. Hay un deseo mayor. Tú quieres hacer algo, ¿ah? Y quizás quieres hacer eh, trascender, hacer algo, dejar un legado. Resulta que hay algo que ninguna obra en este mundo puede satisfacer. Eh, Quizás incluso una relación sentimental, una persona busca la comunión de una compañía, pero hay una soledad mayor que ninguna relación sentimental va a satisfacer, y es la necesidad de Dios. Fuimos hechos para relación con Dios, fuimos hechos para comunión con Dios. Y un banquete es la figura que usa aquí el Señor y usa los profetas para describir la gran salvación de Dios, la satisfacción de los deseos más profundos del alma, del corazón del hombre. El amor está en el centro del universo. Dios es amor y nos hizo para una relación de amor consigo mismo. Y esa relación de amor es descrita aquí, ese disfrute de esa salvación, es descrita como un banquete tremendo, eh, dice acá manjares suculento. No es solo satisfacción de deseos, sino deleite. Esta salvación de Dios es cada uno de nosotros deleitándose profundamente en Dios y Dios deleitándose en nosotros. Eh, un banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado. Yo creo que esto se va a cumplir literalmente cuando el Señor establezca su reino en la tierra. Y a esa ocasión de cumplimiento literal aludió el Señor cuando participó por última vez de la Pascua e inauguró la cena del Señor y dijo, no beberé de nuevo el fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Un banquete. El Señor resucitado comió un pescado, comió miel. Al final del Evangelio de Lucas, los discípulos pensaban que era un espíritu porque lo habían visto morir. Y él dice, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y como ellos de gozo todavía no creyeran, entonces preguntó, ¿tienen algo de comer? Y le ofrecieron un pez y un pescado, y comió con ellos, resucitado, un banquete. Ese banquete se inaugura con la resurrección de los justos, con la primera resurrección, la resurrección de los justos, los santos del Antiguo Testamento que resucitan, y dice, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. El Señor que llamó a Lázaro entre los muertos llama a los justos de todos los tiempos. Los de la iglesia habrán sido resucitados antes, pero acá dice eh, el velo que envuelve todas las naciones, el velo de luto. ¿Y qué significa eso? El 8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Yahvé el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Yahvé lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, el día en que el Señor esté resucitado en la tierra, reinando en el monte Sión, con su iglesia, con su pueblo Israel. Mirarán al que traspasaron y llorarán por él como se llora por hijo unigénito, por hijo primogénito. En la conversión nacional de Israel. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Yahvé, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios es un Dios infinitamente feliz. Dios es un Dios que se ha regocijado eternamente. Las personas divinas se han regocijado la una de la otra.
El Salmo 16 que describe la perspectiva de la resurrección. El Mesías mira la resurrección y dice, delicia a tu diestra para siempre. Y las ilustraciones que tenemos de las parábolas que hablan de esta consumación de la salvación. Hablan del comienzo de un regocijo que no termina nunca. Comenzaron a regocijarse, dice la parábola del hijo pródigo. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Un banquete. La salvación de Dios es el banquete. La salvación de Dios es la mayor bendición que Dios ofrece a los hombres. Y en otras palabras, el evangelista Juan la describe como la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Y la vida eterna es conocer experimentalmente a Dios, disfrutar de la hermosura indecible de Dios, deleitarse de la hermosura indecible de Dios y que Dios se deleite en nosotros, porque Dios nos ha transformado en objeto de deleite a su semejanza, a la semejanza de su Hijo. La salvación de Dios es un banquete. Entonces aquí dice el versículo 16, el Señor dice esto, un hombre hizo una gran cena. Ese hombre que en la parábola hizo la gran cena es Dios. Y la gran cena es su gran salvación, que físicamente parte con un banquete cuando el reino sea consumado en la tierra, en el reino milenial, mesiánico, pero que es mucho más que un banquete físico, es un banquete pleno, completo de alma, cuerpo, espíritu, todo lo que somos. Un deleite para siempre. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y la pregunta implícita está en el versículo 15, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que come pan en el reino de Dios? Y esta es la respuesta. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. El convite a la salvación de Dios parte en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando los primeros padres pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, entonces Dios habló de la simiente de la mujer y se lo dijo a la serpiente y le dijo que la simiente de la mujer iba a herir mortalmente la serpiente en la cabeza y que a su vez iba a ser herida en el calcañar, en un doloroso, eh, pero no final, herida. Y entonces, desde el Génesis, desde la caída, eh, Dios habló de su salvación. La serpiente es la que había producido, por su engaño, había introducido el pecado y la rebelión y la separación con Dios y esa tragedia de la separación de Dios. Y entonces la simiente de la mujer iba a vencer a esa serpiente, a la serpiente antigua. Y entonces, y después Dios fue comunicando su invitación y haciéndola cada vez más precisa por medio de su palabra. Entonces, en Génesis también, en un momento Dios llamó a Abraham y le dijo, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Le dijo que le iba a hacer bendición. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces había una simiente mesiánica, una simiente de la promesa. Y el Mesías es el que iba a traer la gran salvación de Dios, prometida desde el Génesis. Y después, llegado el momento, Dios le dice a Abraham, no, no es tu primogénito Ismael, en Isaac te será llamada descendencia. Por ahí va la línea mesiánica. Y después, cuando Isaac tiene dos hijos gemelos, le dice, no es el mayor, no es Esaú, es el menor, es Jacob. Y después cambia su nombre por Israel. Y entonces, y después Israel, cuando está a punto de morir, entonces bendice a los 12 hijos que tuvo, a las 12 tribus de Israel, y habla de la tribu de Judá, y que a él se van a inclinar los pueblos. Y el Mesías viene de él, el Silo viene de él, y él atará a la vid su pollino, el hijo de su asna. Y él va a ser el que va a gobernar. La semiente del Mesías viene a través de Judá. Y entonces
la invitación es repetida en los profetas. Y por ejemplo, Isaías dice, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid comprad sin dinero y sin leche, y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastas vuestro dinero en lo que no satisface? Venid a las aguas. Y esa es otra imagen de la salvación de Dios, el alma sedienta que se apaga la sed en las aguas de vida de la salvación. Y entonces eh, los profetas repiten esa y hablan, como leímos en 25, el capítulo 25, de ese tiempo en que va a haber abundancia de salvación. Y después dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y esa es la invitación. El hombre es Dios. Y el hombre hizo la gran cena. La gran cena, solo Dios podía hacerla. Solo Dios podía salvar al hombre caído. Solo Dios podía cruzar la brecha que el pecado había abierto en nuestra relación con Dios. Dios que era el ofendido, solo Él podía hacerlo. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para reparar esa brecha, pero Dios la reparó. Hizo esa gran cena y convidó a muchos. En Génesis 3 convidó a toda la humanidad, porque le dijo eso a Adán, antes que hubiera naciones. Y en el momento posterior, en 12, habló específicamente a Abraham y a su simiente. Y entonces, y aquí dice el versículo 17, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Entonces, esta era la costumbre del mundo antiguo. Entonces, cuando había una persona de dinero, una persona que tenía medios, entonces que hacía un banquete como este, entonces con mucho tiempo daba la invitación. Y entonces los invitados decían, sí, acepto la invitación, qué sé yo. Y entonces cuando ya estaba lista la comida y ya estaba anunciado antemano el día, la fecha, la hora de la invitación, era como un responder s'il vous plaît, ¿no es cierto? La primera era esa, ¿no es cierto? Y entonces los invitados dicen, sí, voy, y entonces son los que ya dijeron que iban, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, ya, ustedes dijeron que venían, venid que ya todo está preparado, venid que ya todo está preparado. Ahora, en el Evangelio, los que dijeron venid que ya todo está preparado, fue primero Juan Bautista. Juan Bautista, el precursor del Señor, también profetizado en el libro de Isaías. Entonces él vino y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. El reino de los cielos, el reino de los cielos en la tierra que ha sido anunciado por los profetas. La abundancia de salvación, el reino mesiánico, el banquete a todos los pueblos. Venid que ya todo está preparado. Y eso le dice a los convidados que ya habían dicho que iban a ir. Ahora, que una persona que dice que va, ¿ah? Y después no va, era una tremenda insulto para el anfitrión. Y entonces la pregunta es, ¿quién comerá pan en el reino de Dios? Ahora, fíjense que la pregunta implícita, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Fíjense que en los evangelios permanentemente, cuando el Señor cuenta una parábola, es para decir que es todo lo contrario de lo que piensa el que dijo la afirmación. Entonces, el que hizo esta afirmación, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, era lo más probable un fariseo. El Señor estaba comiendo en casa de un fariseo y además un gobernante, o sea, probablemente un oficial en la sinagoga, y seguramente los invitados ahí a la casa del fariseo eran fariseos también. Y entonces este fariseo que hizo la observación, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, lo más probable es que él, en su mente, esto es lo que él pensaba. Si hay alguien que va a ser bienaventurado, son los fariseos. Y además probablemente esto también pensaba. Yo estoy entre los bienaventurados. Ahora, eh, lo que tenemos acá es tres rondas de invitaciones, porque lo que la parábola dice es que sorprendentemente los invitados que habían aceptado rechazan a última hora la invitación. Y entonces frente a esto, el dueño de casa envía su siervo con una segunda invitación que va a,
a las plazas y a las calles de la ciudad y va a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y después que ellos entran, entonces hay una tercera ronda porque aún no hay lugar. Y entonces el siervo va por los caminos y por los vallados. Y la instrucción del dueño de casa es, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces, ¿quiénes son aquí los invitados que habían aceptado y que ahora se excusan? Los invitados que habían aceptado y ahora se excusan son los religiosos. Y número uno entre ellos los fariseos. Ellos son. Entonces, lo que el Señor le está diciendo es, sí, tú fuiste invitado. Y el anfitrión que me está invitando ahora a esta comida también fue invitado. Pero ninguno de los que fueron invitados comerá mi cena. Porque a última hora no aceptaron. Habiendo dicho que sí antes, no aceptaron. Entonces, vamos a mirar los detalles, pero ¿quién es quién aquí? Entonces, los primeras rondas de invitaciones son los que habían respondido que sí. Los que habían respondido que sí es los que confesaban ser pueblo de Yahvé, los que confesaban ser el pueblo de Dios, los que confesaban abrazar el pacto y ser hijos del pacto. Ellos son los que ahora rechazan. Y lo segundo, la segunda ronda de invitaciones va todavía en la ciudad, ¿ah? Pero va a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Esos son los que fueron inicialmente invitados de Israel, porque también es de la ciudad, también es de las plazas y las calles de la ciudad, de, de este, de este dueño de casa, pero habían dicho que no. Fíjense que el Señor en varias de las parábolas habla de estos dos grupos. Por ejemplo, otra vez dijo, mira, el reino de los cielos es como un hombre que tiene dos hijos. Y le dice, mira, anda tú a trabajar en mi viña. Y entonces uno de ellos dice, no quiero ir. Y el Señor dice, pero después arrepentido fue. Y el otro hijo dijo, sí, Señor, iré. Y después no fue. Y el Señor pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su papá? Y le dicen, bueno, el que se arrepintió y fue, no el que dijo que iba a ir y no fue. Bueno, el que dijo que iba a ir y no fue, son los fariseos, son los religiosos. Son los que decían, sí, sí, yo soy parte del pueblo de Dios, pero que cuando vino el Señor y dijo, venid, que ya todo está preparado, no creyeron en Él, no lo recibieron. En cambio, el que dijo, no quiero ir, esos son los que escucharon la invitación y dijeron, no voy, pero después arrepentidos fueron. ¿Y quiénes son esos? Aquí son los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y en la explicación del Señor, las rameras, o sea, las prostitutas y los publicanos, van delante de ustedes al reino de Dios. Esos son los que, si los fariseos hubieran dicho, esos son los que están fuera, esos son los que no van a comer la cena, esos son los que dijeron no van. Se dijo el Señor, pero no es el que dice voy, sino el que va. Y ellos se arrepintieron para creer el Evangelio. Entonces ellos van. Esa es la segunda ronda. Y la última ronda somos nosotros los gentiles. Porque cuando aún hay lugar, entonces lo manda fuera de la ciudad, lo manda por los caminos, fuera de la ciudad, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, en este pasaje, el Señor explica por qué los religiosos de su tiempo no iban a entrar al reino. Y entonces es muy importante ver el por qué, porque ese por qué puede ser la razón por la que tú quedes fuera. Entonces dice acá, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y ahora a la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid. Esa es una de las palabras del Evangelio, venid, que ya todo está preparado. Ven, el que a mí viene no le echo fuera. Ven, que ya todo está preparado. Cristo murió por nuestros pecados. Si tú vienes a Él por fe, tú entras en todas las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Ya todo está preparado. Y ahora, esta fue la razón. Todos a una comenzaron a excusarse. Y la razón que se excusan uno tras otro, esta es la razón que los convidados que habían dicho sí, no entraron. Esta es la razón que, como dice al final, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Estos son los que habían aceptado la invitación.
La razón fue esta. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Fíjense que uno puede decir, bueno, pero ¿por qué necesita ir a verla? No es, o sea, en realidad al conocer el primer siglo, la forma como eran los contratos, o sea, tiene una lógica, ¿sí? Porque lo que pasa es que la compra de la hacienda aquí es muy parecida como es, por ejemplo, la compra de una empresa hoy día, incluso en nuestro país, una fusión, una adquisición. Cuando tú haces una compra a una empresa, entonces como tú no sabes todos los detalles de la empresa que compra, entonces tú pones ciertas cláusulas que dicen, mira, si se producen estos hitos, entonces este es el precio y si no hay un ajuste en el precio. ¿Sí? Así también era acá. Entonces se compraba la cosa, pero hay cláusulas que dicen, mira, esto ajusta el precio o esto incluso podría eliminar la transacción. Entonces dice, comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Ah? Para ver cuánto va a ser el precio a pagar o incluso si se va a hacer o no. Te ruego que me excuse. Entonces, lo que está diciendo acá él es que para esta primera persona se queda fuera porque compró una hacienda, por su propiedad, por su patrimonio. Su patrimonio es más importante para él que la gran cena. Es un problema de prioridades. Todos los que se quedan fuera porque otra cosa fue en ese momento más importante para él. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Todos estos son súper adinerados. Son personas ricas. El típico israelita tenía un buey. Cuando mucho, 2. Pero él tiene 5 yuntas, 10 bueyes que acaba de comprar. O sea, tiene una propiedad enorme. Es una persona adinerada. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Sus bueyes, su tierra, su hacienda. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. En el primer siglo, estos banquetes no eran como ahora, que podrían ir los dos. En el primer siglo, solamente los hombres iban. Así era la cultura de la época. ¿Sí? Entonces él dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Todos ellos dijeron, hay algo para mí más importante que la gran cena. Y esa es la razón que quedaron fuera. Y esa también va a ser la razón que tú vas a quedar fuera. Si es que tú no le das el primer lugar. El Señor dijo en el Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero busca primero el reino de Dios. Si tú no buscas primero el reino de Dios, te va a quedar fuera. El momento que tú recibes la salvación, en ese momento tiene que por primera vez en tu vida Dios ser la persona más importante y la necesidad número uno, y todo lo demás secundario. Porque si no es así, te va a quedar fuera. Si no es así, esa otra cosa que para ti es más importante es tu ídolo. Y nunca vas a ser salvo si tú no pones a Dios en primer lugar, al Dios verdadero. Si el verdadero Dios no es tu Dios, no vas a ser nunca salvo. Nunca va a estar en relación con Dios si el verdadero Dios no empieza a ser tu Dios. Todas estas personas que están acá dijeron sí. Y entonces en ellos se cumple lo que los profetas decían. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuando dijeron sí, lo dijeron de labios, no lo dijeron de corazón. En su religión era una religión de apariencia, de externo, pero Dios no era Dios en el corazón de ellos. Y entonces cuando Dios dice, venid, que ya todo está preparado, dice, no, esta cosa es más importante para mí. Mi hacienda, mis bueyes, mi matrimonio. Tú puedes estar pololeando. Tu polola no se interesa en el Evangelio, en las cosas del Señor. Si Dios no es más importante que tu polola, no va a ser nunca salvo. Nunca va a ser eso. O sea, Dios tiene que ser Dios para ti para que seas salvo. Eso es la condición. La condición es que tú, por fe, te das cuenta del enorme valor de la salvación, del descomunal valor, imposible de concebir, del eterno valor de la vida eterna, de una relación con Dios, de la suprema gloria de esa relación y satisfacción, importancia, y toda otra cosa en su comparación insignificante. Toda otra cosa, toda otra relación, toda otra persona en comparación con Dios, insignificante.
Eso, eso es lo que tiene que ser para ti. Y si eso no es para ti, te quedas fuera. Los primeros invitados se quedan fuera. Ahora, fíjense que después dice el verso 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Enojado el padre de familia por la enorme afrenta que le habían hecho, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esta parábola algo dice de la indecible gracia de Dios. Mira la indecible gracia de Dios. Mira la gracia de Dios de buscar a los que lo ofendimos. Fíjate que en esta parábola no hay ningún caso de una persona de un grupo que haya dicho sí, quiero ir y que después vaya. No hay ninguno. Todos necesitan arrepentirse porque todos nosotros nos hemos descarriado y nos hemos alejado de Dios, porque todos nosotros en nuestro corazón somos enemigos de Dios. Entonces, entonces en esta parábola no hay un caso, no hay ningún grupo que haya dicho sí, quiero ir y después va. No, los que participan de la cena fueron los que primero dijeron que no y necesitan arrepentirse de eso. Yo no sé de quién necesitas arrepentirte tú. Quizás tienes que arrepentirte de tu religión. En ese caso tienes que arrepentirte de haber dicho de sí de labios, pero no de corazón. Y tienes que buscar con todo tu corazón la salvación de Dios. Quizás eres una persona que dijo no, como los publicanos, como las rameras en el tiempo del Señor eran reconocidos así, pero en realidad como todos nosotros. Y entonces dice, trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los pobres. ¿Sabes? Tú nunca vas a tener la entrada a esta enorme bendición si no te reconoces pobre. Pobre. Esa es la característica de los que entran al reino, pobre. Los otros ricos quizás pensaban que ellos podían hacer la cena que estaban invitados y que podían postergarla y pasarla por alto y no tenía valor porque ellos podían hacerlo por sí mismos. Pero los pobres son los que entran. Los pobres. En el sermón del monte, el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Los que reconocen que nunca podrían hacer una cena así, que nunca podrían tener una satisfacción así, que nunca podrían obtener esa enorme riqueza de la vida eterna por sí mismos. Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Todo esto en el Antiguo Testamento estaban separados de Dios. Si había un levita, en el libro de Levítico, si había un levita de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes, que fuera cojo, manco, cojo, ciego, no podía acercarse a ofrecer el pan de su Dios, porque hay defecto en él. No puede acercarse a ofrecer los sacrificios. Podía comer del pan de la proposición, del pan de su Dios, pero no podía acercarse. El Evangelio va a los que se saben fuera. En realidad somos todos pobres, cojos, ciegos, mancos. No hay uno de nosotros que no tenga defecto. Somos todos pecadores, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es si tú lo reconoces. En realidad no hay ni uno rico, no hay ninguno rico, pero la pregunta es si tú lo sabes. Dios habla, el Señor habla a una iglesia que se había alejado de Él, en el libro Apocalipsis, y le dice aquí, tú dices que eres rico, y no sabes que eres un pobre, un desventurado, un ciego y un desnudo. No lo sabes. No hay ni uno rico, ni uno que pueda hacer esto. Todos nosotros estamos quebrados espiritualmente. Ninguno de nosotros que tenga derecho a la salvación. Pero entonces, ¿quiénes son los que reciben? Los que se dan cuenta de su pobreza, los que sienten su pobreza, los que sienten sus defectos, los que se dan cuenta no califico. Y el Evangelio va a los que no califican. Y la inmensa gracia de Dios va a los que le dijeron no. Mira la inmensa bondad de Dios. Dios hace esta gran cena y los invita. Y hubo algunos que dicen no. Son los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos. Y la gracia de Dios vuelve a esos que lo despreciaron y le dice, trae acá a ellos. Trae acá a ellos. La gracia de Dios hacia ti. La inconmensurable gracia de Dios. La admirable gracia de Dios. Dios ofendido, él mismo paga el costo infinito para traerte de vuelta. Porque Dios es amor. Y busca esa respuesta de fe en ti. Para restablecer la relación contigo.
para darte la vida eterna, para darte el banquete. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Las plazas. Y entonces dice aquí el versículo 22, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalo a entrar, por los caminos y los vallados. Ahora fuera de Jerusalén. Y esto habla del Evangelio yendo a las naciones. Tú estás invitado a esa gran cena. ¿Sabes que el Señor resucitado dijo al final de Mateo, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda criatura? Toda criatura sin excepción. El que creyere será salvo. El que creyere participará de la cena. Tú estás invitado. Ve por los caminos y por los vallados. Es la admirable gracia de Dios que nos invita a nosotros, pecadores perdidos, pobres, mancos, ciegos, cojos, y nos ofrece una bendición infinita y eterna, a un costo infinito. Tiene que ser número uno para ti. Búscalo primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Pero esos son los que entran a la gran cena, los que se reconocen pobres, cojos, ciegos y desnudos. Y reciben como una persona absolutamente sin medio, un pordiosero, con la mano extendida, sucia, extendida, el regalo de infinito valor que Dios da al costo de la vida de su Hijo. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados y aceptaron la invitación, pero después dijeron que no, gustará mi cena. Así termina. El que dijo esto pensaba, con toda probabilidad, los fariseos son, y yo, pero no. No basta con una respuesta de labio. La respuesta tiene que ser de corazón. Tienes que ir al Señor. Tienes que ir al Señor. Entonces, este pasaje nos recuerda la tremenda gracia de Dios. Dios ofendido. No sé si tú has estado en una relación que alguien te ha ofendido profundamente, que te ha herido mucho, quizás ha traicionado tu confianza. Y resulta que Dios, que es el profundamente ofendido por nosotros, hace a un costo inmenso la salvación. Y la ofrece a nosotros, que nuestra respuesta inicial siempre es no, porque nuestro corazón es caído, porque la mente nuestra caída es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la voluntad de Dios ni tampoco puede. Y la gracia de Dios viene a nosotros y nos ofrece la salvación. Entonces este pasaje nos dice, la respuesta del Señor acá es, tú estás invitado. Sé tú como los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Responde al Señor, responde la invitación de la gracia de Dios. Cree en el Señor Jesús. Cree que Cristo murió por nuestros pecados y entra en esa salvación. Y un día futuro, no muy lejano, cuando Dios cumpla todo lo que ha prometido, cuando inaugure nuevos cielos y nueva tierra, en los que mora la justicia, cuando el reino de Dios haya venido a la tierra, vas a disfrutar de este banquete eterno, la satisfacción de todas las necesidades de tu alma, las necesidades más profundas, lo que nunca ha sido plenamente satisfecho. Cuando el Cordero guía a su pueblo a manantiales de aguas de vida, porque el Cordero pastoreará a su pueblo y los guiará a manantiales de aguas de vida para siempre, a la vida eterna. Cree en el Señor Jesús y disfruta de ese banquete.